Bienvenidos, hoy conversamos con el doctor Xavier Sas Llorens sobre las nuevas noticias del coronavirus. Doctor, hay una gráfica con el logo de CDC y Panamá hablando de las proyecciones para el país. Habla de una posibilidad de 2.2 a 2.9 millones de contagiados, o sea, la predicción de Angela Merkel en Alemania, y habla de 2.700 a 22.000 muertos. ¿De dónde sale esto? ¿Y es verdad? Bueno, lo primero que tendría que decir que es una gráfica falseada porque tiene logos que no son oficiales para este tipo de gráficas. Y me imagino que esos logos intentan dar algún tipo de credibilidad a esos números, ¿no? Lo otro es que está basado en suposiciones de que la pandemia puede afectar al 60-70% de la población, lo cual es un escenario extremadamente caótico y de los peores. Y si uno juzga, si uno evalúa lo que ha sucedido en la provincia de Hubei, donde fue realmente el epicentro de esto, los datos de Hubei indican que hasta ahora solamente el 0.15% de la población de Hubei se afectó. Yo creo que deberíamos basarnos precisamente en cifras que están siendo publicadas actualmente en la epidemia actual y no utilizar suposiciones de los peores escenarios posibles inimaginables, ¿no? Para tratar de realmente de adaptarlo al país y no alarmar. Aparte de que esas cifras implican de que no haya ningún tipo de medida de mitigación. Y lo que hemos visto es que las medidas de mitigación están sirviendo muchísimo para disminuir la cantidad de afectados y espaciar el ritmo de contagio. Ya tenemos toque de queda. Tomando en cuenta que viene el fin de semana, ¿recomendaría usted un cerco o una cuarentena? La cuarentena es básicamente para las personas que están infectadas y sus contactos. Cualquier contacto de una persona infectada debe estar en cuarentena. Lo del cerco es básicamente utilizado para comunidades, provincias, en caso de que haya un número inusitado y rápido de brotes en esa área y tratar de alguna manera de que evitar la propagación de una comunidad a otra o de una provincia a otra. Eso precisamente, ese cerco epidemiológico fue lo que se hizo en el hospital de Soná y alrededores por el brote que hubo en Soná. Pero hay muchas comunidades y distritos en el país en que todavía no se han documentado casos. Eventualmente, cuando esto crezca, haya mucho más conglomerados de casos y de diferentes comunidades del país y distritos y provincias, ese cerco epidemiológico pudiera ser extendido y ser bastante más riguroso. Pero eso tiene que ser evaluado conforme a la evolución de los casos y el ritmo de crecimiento del brote. Claro que vamos a ir seguramente a medidas más rigurosas, pero a mi juicio deben ser escalonadas y no todas de golpe, porque estaríamos paralizando prácticamente al país y tampoco se trata de eso, ¿no? Por ejemplo, en Bocas del Toro, no hay ni un caso todavía, ¿verdad? Exacto, no tenemos reporte de Boca del Toro por ahora. Por ejemplo, cercar esa provincia para que no llegue el virus allá, ¿no sería una medida prudente? Lo que pasa es que el cerco implica que ni siquiera productos o insumos o cosas necesarias para la canasta básica o para la supervivencia mínima se estaría paralizando. Y si no se paraliza eso, que evidentemente no se debe paralizar, uno no sabe qué personas han estado en contacto y puedan pasar. O sea que eso realmente no impediría la transmisión a ese lugar. Quizás lo enlentece un poco, pero no lo impediría y estaríamos dejando a muchos ciudadanos sin muchos productos o insumos que pueden ser necesarios para vivir, ¿no? Y para hacer las cuestiones básicas. Como dije, no se puede paralizar por completo el país y hay que dejar que entren insumos y productos alimentarios, etcétera, ¿no? De hecho, por ejemplo, cuando se hablaba de que no hubiesen vuelos de Europa, también tiene que haber excepciones, porque, por ejemplo, las vacunas de influenza y las vacunas del país muchas veces vienen de Europa, de Francia, por ejemplo, la empresa Sanofi. Hablando de vuelos de Europa, como usted había recomendado no suspenderlos, lo hicieron igual. ¿Hemos detectado algún caso en el aeropuerto hasta ahora? No, hasta ahora todos los casos han sido detectados posteriormente a la llegada de pasajeros y de turistas, ¿no?
no se ha detectado ningún caso directamente en aeropuertos. Está y eso es algo que entonces que era improductivo y caro además. es caro y cuando ya hay transmisión dentro de un país, la medida es bastante improductiva porque la mayoría de los casos se detectan dentro del país y no en el punto de entrada del aeropuerto. Usted habla de medidas paulatinas y de que no se puede paralizar el país, pero tomando decisiones rápidas de una vez y difíciles, ¿no se acabaría con el virus más rápido? Hay que tomar decisiones rápidas y de hecho para eso está todo la Comisión Técnica Asesora reunida con el Ministerio de Salud todos los días para analizar qué medidas hay que implementar escalonadamente de acuerdo a cómo avanza el brote, ¿no? Acordémonos que estas medidas son para que no haya, que el pico de casos no venga rápido, sino que se diluya en el tiempo, se espacien los casos y podamos manejarlo. Pero estas medidas evidentemente no son para cortar totalmente un brote que va a ocurrir independientemente de lo que hagamos. Las medidas de mitigación son para lo que le llamamos en epidemiología aplanar la curva, disminuir un poco la cantidad de casos para que el sistema sanitario pueda manejarlos adecuadamente. ¿Qué pasa cuando hay personas con influencia que no cumplen con la cuarentena, la desafían y no pasa nada? Muy mal ejemplo. De hecho, el ejemplo lo tienen que dar precisamente las autoridades y las personas con algún tipo de influencia política o económica, porque si no el pueblo no tampoco va a asimilar de que ellos también tienen que sacrificarse. O sea, todo el mundo tiene que sacrificarse y ahí el gobierno tiene que ser sumamente enérgico en cualquier persona que esté infectada, independientemente si es un dirigente político, si es un diputado, si es alguien con mucho poder económico, todos tienen que cumplir las órdenes por igual. ¿Por qué no se les está sancionando? Deben ser sancionados, por supuesto que deben ser sancionados. ¿Qué tratamiento se les está dando en este momento, doctor? Bueno, ya hay una guía de manejo que han elaborado muchas sociedades científicas en el país a juzgar por todo lo que se ha hecho a nivel internacional, no solamente en China, sino en Europa, en Estados Unidos. Y se le está ofreciendo por lo menos 2 o 3 tipos de tratamiento que parecen prometedores, aunque todavía, como hemos mencionado anteriormente, habría que esperar datos para saber que esos medicamentos son realmente eficaces. Pero los datos iniciales apuntan hacia allá. Así que ya hay 2 o 3 medicamentos que se están utilizando en los pacientes hospitalizados para tratar de mejorar el pronóstico de los mismos. Vacuna, doctor, ¿la tendremos cuando ya no sea tan necesaria? La vacuna va para el próximo año. Por eso es importante todas las medidas de mitigación y no descuidarnos. Por ejemplo, en China lo que se ha visto es que ellos ya están saliendo del problema, pero como flexibilizaron algunas medidas de mitigación, se está viendo un leve repunte de casos. Entonces hay que tener cuidado porque puede haber una segunda oleada de casos, ¿no? Entonces la idea es mantener medidas de mitigación inicialmente rigurosas, después menos rigurosas, pero mantenerlas, no del todo cortarlas, lo que permita que, por ejemplo, haya el menor número de casos afectados hasta el próximo año. Y el próximo año, entonces, si el virus sigue circulando, ya vamos a tener vacunas y entonces se masifica la vacuna y se puede prevenir que muchas otras personas se afecten. Masificación de la prueba, ¿por qué no lo han hecho? O sea, entre más diagnósticos hagan, como Corea del Sur, ¿no es mejor? Se está haciendo. De hecho, el modelo coreano se está copiando en todos los países del mundo, porque en la medida que se masifiquen las pruebas tiene 2 objetivos primordiales. El primero es que si uno sabe la cantidad de infectados y sus contactos, puede precisamente hacer las medidas de mitigación que sean mucho más efectivas, aislando los contactos de todos esos casos detectados. Entonces tenemos que detectar casos, sobre todo casos leves, porque ahí es donde ocurre la transmisión, ¿no? Y lo segundo, porque al final, si uno detecta esos casos leves, el denominador lo amplía y la mortalidad baja considerablemente. Y entonces eso de alguna manera también disminuye el pánico y la histeria colectiva que hay con respecto a esta enfermedad. Entonces, esos son los 2 aspectos más importantes de masificar la prueba cuanto antes. Y de hecho ya
se está trabajando en eso. En estos próximos días seguramente va a haber pruebas no solamente en el Gorgas, sino en hospitales públicos y privados de todo el país, para tratar precisamente eso de masificar las pruebas. Y hay ya conversaciones con China, con Corea, para tener donaciones de pruebas y hacer una buena cantidad de detección en el país. Gracias, doctor, por acompañarnos.